Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Agenda legislativa, trabajo en comisiones, administración de gastos de presupuesto y promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas mediante herramientas y mecanismos que faciliten la supervisión por parte de las personas en el trabajo legislativo. La transparencia es entonces un factor necesario para que los ciudadanos accedan a la información tanto oportuna como exhaustiva sobre el trabajo legislativo, y con ello les permita supervisar y pedir cuentas a sus representados sobre su desempeño. Por ello, el catálogo de información debe ser lo suficientemente amplio y detallado para abrir al ciudadano los procesos decisorios y de cabildeo para que realizan sus representantes. Por otra parte, en materia judicial existen avances significativos. El Poder Judicial ha desempeñado un papel importante en la interpretación y establecimiento de criterios para dilucidar los alcances del derecho de acceso a la información y la interrelación del principio de máxima publicidad, los cuales son considerados como referentes para la actuación de diferentes órganos públicos. Respecto a su proceso decisorio, el Poder Judicial ha transparentado actos de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales y juzgados, como sus sesiones y la difusión de las determinaciones que asuman mediante el empleo de medios de comunicación e Internet. Asimismo, el Consejo de la Judicatura ha reconocido la necesidad de transparentar sus procesos administrativos de vigilancia y disciplinarios con el objeto de que las personas reconozcan en las actividades de sus órganos administrativos y en las decisiones de sus jueces los principios de imparcialidad, independencia y objetividad. En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal tiene un gran reto por delante para que las personas conozcan y evalúen el desempeño administrativo de la institución. Sin duda, la transparencia legislativa y judicial es indispensable para establecer mecanismos de rendición de cuentas, tanto horizontales, mediante los cuales los órganos del Estado ejerzan entre sí controles y contrapesos y la supervisión de sus actos, como verticales, es decir, mecanismos que permitan el control y escrutinio de la ciudadanía y la sociedad civil organizada para evaluar el desempeño de la función pública. Sobre estos temas se discutirá en el presente panel. Agradecemos a nombre del IFAI la presencia del diputado Fernando Zárate Salgado, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al maestro Manuel Ernesto Salome Vera, consejero y presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, a Robert Gregory, especialista en temas de acceso a la información en Brasil, bienvenido, y al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia. Bienvenido, doctor, en nombre del IFAI. Y bueno, a continuación daremos 12 minutos por cada panelista, igual y podemos extendernos hasta 15, pero ese sería el margen de intervención. Y en primer término pediría el uso de la voz al diputado Fernando Zárate Salgado. Me disculpo por la referencia breve de su vida curricular para los efectos de tiempo. Es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Columbia, Nueva York. Fue coordinador interno del Comité Ciudadano en la delegación Álvaro Obregón en esta ciudad. Se desempeñó como jefe de gabinete de la Presidencia Nacional del PRD. En la Cámara de Diputados es presidente de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos, es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, y bueno, un promotor de estos temas en materia de transparencia y acceso a la información. Diputado, bienvenido. ¿Desde aquí o allá arriba? Como guste, si se sienta allá, adelante, como guste. Muchas gracias y muy buena tarde a todos los asistentes a la Semana
por la transparencia, la Semana Nacional de la Transparencia, y muchas gracias a la comisionada Arely Cano y a la presidenta del IFAI por abrir el debate, sobre todo en términos de la transparencia. Y hoy más que nunca nosotros conocemos que es un cliché utilizado por varios políticos y por varios ciudadanos. Todo lo que no nos gusta es transparencia y todo lo que no nos gusta significa rendición de cuentas. Un saludo, muy afectuoso saludo al panel que nos acompaña el día de hoy, y el tema que a mí me corresponde o que presentaré ante ustedes toca al Poder Legislativo y, si me da tiempo, toca al Poder Judicial. Yo quisiera ser bastante dinámico en lo que le corresponde al Poder Legislativo. ¿Por qué? Pues es evidente que si hay algunas profesiones que se encuentran con una percepción equivocada en la sociedad, son los policías y los diputados y los senadores. Es muy claro que desde hace algunos años el Poder Legislativo ha disminuido sus índices de aprobación por parte de la ciudadanía. Los diputados y senadores hoy se encuentran en una buena medida considerados como entes opacos, que gastan mucho, que no rinden cuentas, y ya básicamente estamos en el principio que no representan correctamente a la población. Eso evidentemente es fomentado por dos cuestiones. Una, también el Congreso de la Unión es una válvula, y una válvula de escape para la representación de distintos movimientos sociales, intereses grupales, representación de empresas incluso, pero sobre todo los ciudadanos han dirigido, y los medios de comunicación han dirigido, una buena cantidad de las baterías al Congreso de la Unión. Y como válvula de escape, nosotros también hemos contribuido en una gran opacidad que se genera desde los órganos de gobierno de las cámaras, pero sobre todo desde la poca información que los diputados en lo individual dan a conocer. Y empezaría por un ejemplo. Los informes que rinden los diputados, yo no conozco más de 10 informes legislativos de lo que han hecho los diputados y que se encuentren públicos en alguna página de internet, o que se hayan divulgado de manera pública lo que han hecho a lo largo del año en dos vertientes o en tres vertientes. Una, en la representación de la población, que es uno de los principios más importantes que tiene el representante popular. Número 2, en el contrapeso con el Ejecutivo. Número 3, en la creación de normas. Me parece que esta situación no solo impacta en el quehacer propio del legislador, sino que afecta de manera directa a la participación ciudadana expresada mediante la emisión de un voto y los altos índices de abstencionismo, y en consecuencia a la conformación de una ciudadanía activa que fortalezca las instituciones democráticas en el país. Nosotros conocemos, o ustedes y todos los ciudadanos conocemos, lo que ha establecido el Latinobarómetro, en donde sitúa a México y el nivel de confianza en la democracia en uno de las peores de la OCDE, y sobre todo en uno de los más bajos en el resto de Latinoamérica. Uno de los más altos se encuentra en Uruguay. Por mucho más altos, varios países de Centroamérica tienen mejor nivel democrático, de percepción democrática, y México se encuentra a través de sus congresos en uno de los últimos lugares, pero sobre todo también a través de la gestión pública del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, como un país poco democrático. La transparencia y el acceso a la información son derechos constitucionales complementarios, que sin embargo tienen por objeto el resguardo de bienes jurídicos diversos. La transparencia es, en esencia, el derecho que tiene la sociedad a que sus instituciones pongan a su disposición los elementos que los llevan a tomar las decisiones para determinar las políticas públicas del Estado. El acceso a la información determina la obligación del Estado para proveer los instrumentos de política pública que establezcan las mismas condiciones para que las personas puedan acceder a la información que proporciona la transparencia. En el ámbito de la Cámara de Diputados, la principal preocupación de la ciudadanía se ha centrado en el ejercicio de los recursos públicos, su dispendio y opacidad. El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa en materia de la labor legislativa asigna al Congreso mexicano una calificación de 44 de 73 puntos posibles de asignación, y en materia administrativa de 40 de 59 totales, lo cual, si bien no nos sitúa en una posición muy desventajosa respecto a otros países calificados,
tampoco proporciona una visión triunfalista de la transparencia en el Congreso mexicano. Como ejemplo, no obstante la regulación en materia de transparencia, la constante en la Cámara de Diputados es la adopción de acuerdos, y ahorita expresaré qué significa la adopción de acuerdos. Estos acuerdos son tomados por el órgano de gobierno que eliminan la normativa legal. Es por ello que el 14 de agosto del año anterior yo presenté una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el reglamento de la Cámara de Diputados, y les comentaré cómo funciona en realidad. Lo que hace unos momentos yo se lo expresaba a Luis Carlos Ugalde, cómo funcionan en realidad las tuberías de la Cámara. ¿Cómo funciona la Cámara en materia de finanzas, en materia de administración y en materia de gestión de recursos? ¿Qué de la mano tendría que ser la transparencia? A mi cargo está la administración de los recursos financieros y económicos del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. El Grupo Parlamentario del PRD recibe más de 200 millones de pesos al año. ¿Cómo lo recibe? Que a mí me interesaría, evidentemente existen toda una serie de discursos de fundamentos ideológicos hacia dónde va la transparencia y el acceso a la información, pero también me gustaría compartirles cómo funciona en realidad la administración de recursos y cuáles son los errores y equivocaciones que nosotros tenemos que han llevado a concluir que la Cámara es opaca, que se gasta mal y que no se representan en realidad a los intereses de los mexicanos. La Cámara de Diputados cuenta con la Junta de Coordinación Política, que es en donde se realizan los acuerdos más importantes para que toda la Cámara pueda funcionar. Esto implica las comisiones, aunque las vota el Pleno, las presidencias de las comisiones, las secretarías de las comisiones y la integración de las comisiones, parte de una propuesta de la Junta de Coordinación Política. Esa propuesta posteriormente es respaldada por el Comité de Administración y aquí nosotros tendríamos dos órganos. La Junta de Coordinación Política, que lo integran todos los coordinadores y vicecoordinadores de los 7 grupos parlamentarios, que también tienen representación ante el Comité de Administración. Se toman todas las decisiones políticas, administrativas, económicas e incluso de información en la Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política existe un voto ponderado. El partido más grande, que tiene mayor cantidad de diputados, es el partido que podrá avanzar de manera unilateral en la Junta de Coordinación Política. Recordemos que hoy el PRI tiene cerca de 237 diputados, comandados por un solo coordinador. En su alianza con el Partido Verde, tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, desde la Junta de Coordinación Política, con el acuerdo de 2 coordinadores parlamentarios, pudiera avanzar política, administrativa, económica y en materia de información la Cámara de Diputados. Sin embargo, también sabemos que ese avasallamiento o esa aplanadora, como lo conocíamos, pues causa problemas profundos en la democracia mexicana, por lo tanto se tiene que llegar a ciertos acuerdos y sobre todo se tiene que generar distintas fórmulas de representación para que todos los partidos políticos estén incluidos y al final de cuentas que la Cámara de Diputados sea una válvula de escape para que todas las opiniones de los mexicanos puedan estar resueltas, puedan estar desahogadas ahí. Nosotros sabemos en los años 60 y en los años 70, cuando ciertos grupos parlamentarios no tenían representación formal en la Cámara de Diputados, ¿qué pasaba? Pues al final del día las crisis estaban en las calles, existía rebeldía, existía violencia y al final del día las instituciones funcionaban con mucho más complejidad y sobre todo funcionaban sin la representación de todos los mexicanos. Lo que ustedes saben que esa es una crisis de Estado que México lo vivió muy bien controlada, pero la vivió durante muchos años hasta la reforma Reyes-Heroles y todo lo demás que ustedes saben a partir de 1977. Sin embargo, aquí en la Junta de Coordinación Política pudiera avanzar eso. Las decisiones económicas, y me refiero a todas las decisiones económicas de trascendencia, incluyendo las decisiones de reparto de recursos, subvenciones ordinarias y extraordinarias, les corresponde a la Junta de Coordinación Política, que la someten al segundo órgano de importancia en esta materia, que es el Comité de Administración. Replicamos en el Comité de Administración la misma proporción de los 7 grupos parlamentarios. Sin embargo, los propios grupos parlamentarios determinarán cuál es la organización en el Comité de Administración. Ahí se ratifican, pero ustedes bien comprenderán
que si los mismos partidos políticos representados en el comité de administración son representados en la Junta de Coordinación Política, se comprenderá cuando existe institucionalidad, cuando existe disciplina, que lo que se resuelve en Junta de Coordinación Política se ratifica en el comité de administración. Y a partir de ahí se reparte, se distribuye a los grupos parlamentarios. Después los grupos parlamentarios en su interior, dependiendo cada uno y el funcionamiento y la naturaleza de cada uno, toman distintas decisiones para la distribución de recursos. El PRD, por ejemplo, es un partido que tiene sus fundamentos y sus principios en movimientos sociales. Y esos movimientos sociales crean distintos grupos que hoy se les llaman tribus, malamente son corrientes de expresión. Y eso significa la representación de distintos intereses que el PRD tiene su fundamento. Ferroviarios, tranviarios, sindicatos de los trabajadores, vivienderos y distintos tipos de movimientos son los que empujan a los diputados. Esa misma reparto o esa misma distribución tiene que verse reflejada en materia económica. ¿En qué utilizamos en realidad más de 200 millones de pesos? Pues se utilizan para el complemento de agenda parlamentaria, para la contratación de asesores e incluso se utilizan desde ahí hasta el fondeo de movimientos, por ejemplo, por la consulta popular. Todo ello nosotros lo venimos haciendo desde las calles. Normalmente el PRD es un partido que está ahí, el PRI se lleva su actividad de otra manera, mucho más institucional, mucho más disciplinado y por supuesto que es mucho más vertical y en un triángulo, como nosotros pudiéramos describirlo, si conceptualmente pudiéramos hacer referencia a una institución como un triángulo. Los jefes deciden y va bajando, de ahí se distribuye también económicamente. Sin embargo, toda esta distribución que causa la opacidad y que causa poca certeza en el ciudadano, en realidad lo que está ocurriendo es que no se rinde cuentas paso a paso de lo que ocurre. Es decir, si el grupo parlamentario está delegando poder a los diputados para que representen a la población, ellos se encontrarían en situación de poder donar sillas de ruedas, entregar material para construcción o para la obra, sustituir luminarias en las calles, solicitar encuestas públicas e incluso fotocopiado para la consulta popular o lo que nosotros hicimos, que es el levantamiento de firmas. Todo ello se gasta el PRD, el problema es que no se sabe. Más aún, el problema es que no se tiene factura ni se tiene un recibo fiscal de los recursos que utilizan los grupos parlamentarios. Entonces, lo que se transfiere es un poder político, un poder, como ya lo he explicado, una válvula de escape que sirve el Congreso Federal y además de la inclusión de todos los diputados, no se transforma en información dura y en información clara de lo que están haciendo con los recursos los diputados. ¿Están representándonos o no nos están representando? ¿Tiene un valor que nosotros tengamos información o no? ¿De dónde salen los recursos? Junta de Coordinación Política. ¿En dónde se generan los acuerdos? ¿Los 500 diputados son responsables en realidad y toman decisiones de manera unilateral? ¿O todos los grupos parlamentarios se organizan a través de un coordinador y los coordinadores son como superdiputados que tienen en realidad compactado el poder de una manera muy importante y los acuerdos se están tomando en aquel órgano? Es decir, ¿la transparencia recae en los 500 diputados? Puede ser que en cierta medida los 500 diputados tengan una obligación de informar lo que a ellos les corresponde, pero la máxima responsabilidad corresponde a estos órganos en donde ahí se generan las decisiones y donde ahí parte toda la distribución de los recursos y toda la distribución en realidad de las funciones políticas y económicas de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vamos a responsabilizar a todos los diputados o en realidad todo el país está organizado en élites políticas en las cuales nosotros tengamos que presionar para que en realidad podamos avanzar? ¿Qué hice yo al respecto para que pudieran valorar si se puede o no se puede? Yo promoví una reforma que planteaba de manera literal lo siguiente. Respecto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación para el desempeño de las actividades legislativas, los grupos parlamentarios llevarán cuenta exacta de los que les correspondan e informarán trimestralmente de su ejercicio a la Junta de Coordinación Política, quien a su vez lo publicará íntegramente en la Gaceta Parlamentaria. Punto número 2. Estos recursos solo podrán aplicarse
a los conceptos para los que fueron asignados, con excepción de lo previsto en el propio presupuesto de egresos de la Federación. En ningún caso y por ningún motivo, los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados podrán impedir la publicidad del destino de todos los recursos de los grupos parlamentarios, privilegiando en todo momento el principio de máxima publicidad. Y a esto yo incluyo un principio: a todo recurso gastado, a todo peso gastado, debería incluirse una factura fiscal. Existe la obligación de que nosotros, si trabajamos en cualquier empresa y tenemos un gasto, tengamos que comprobarlo. Yo no entiendo por qué en los poderes de la Unión no se puede hacer lo mismo. Número 2, revisemos, estas son las propuestas que habría que valorar y sobre todo que habría que decirle: oye, Fernando, ¿tú vas a aprobar esa propuesta? Bueno, pues por supuesto que sí. ¿A quién hay que convencer en realidad? ¿Y de quién depende en realidad la transparencia de la Cámara? Hoy le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados que la unidad de transparencia está bajo su manto protector, o como lo consideramos orgánicamente, le corresponde la suprasubordinación. En la unidad de enlace, ya para terminar, aunque no pude entrar a otros temas, en el año 2013 se emitieron 781 solicitudes de transparencia. 741 de ellas fueron realizadas electrónicamente y solo 36 de manera física. Se contestaron nada más 191 de 745. ¿A quién le corresponde fundamentalmente contestar? Al presidente de la Cámara vía el órgano de transparencia. ¿Y ese órgano de transparencia cómo funciona? Reitero, a través de los órganos políticos de la Cámara de Diputados, en donde las élites están dirigiendo. Yo no diría y no quisiera emitir algún juicio de valor, pero ahí es en donde se encuentran los acuerdos. Ahí es en donde en realidad nosotros podemos modificar la integración tanto política como económica de la Cámara. Bueno, finalmente iba a hacer un comentario respecto al Poder Judicial. Creo que lo agoté en el tema de legislativo. Quería hacerlo mucho más dinámico, en otro contexto, con otro discurso que se entendiera lo más posible, pero sí no quisiera dejar pendiente un tema que yo tenía al Poder Judicial. El propio Consejo de la Judicatura Federal es quien administra los recursos hoy del Poder Judicial, pero el presidente del Consejo de la Judicatura es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Gracias, diputado Fernando Zárate, y también le damos la cordial bienvenida a nombre del IFAI de la diputada Arely Madrid Tobilla, que se acaba de incorporar al panel. Bienvenida, diputada. Gracias. Bueno, me parece que el diputado Fernando Zárate hace un diagnóstico claro y pues bastante específico sobre el tema de transparencia en la propia Cámara de Diputados y cómo lo viven ellos en lo específico. Creo, ojalá tenga éxito en esta iniciativa y que prospere, porque hay dos temas importantísimos, que es documentar las decisiones de los propios legisladores, pero también documentar el ejercicio del gasto y la forma de comprobar. Entonces, pues, mucho éxito en estas iniciativas. Y hay otro tema que tocó y que es importantísimo para los órganos legislativos, que es principios de imparcialidad e independencia en sus órganos de administración y responsables de garantizar en la propia Cámara el acceso a la información y la transparencia. Muchas gracias, diputado. Bueno, esperemos que nos dé tiempito para contestar, hacer un pronunciamiento. Ya aparecieron preguntas muy prácticas sobre el tema legislativo. Si desean ya pasar sus preguntas, estarán las compañeras apoyándolos con las papeletas respectivas. Bueno, daremos el uso de la voz, si gustan, para estar en el mismo tema, a la diputada Arely Madrid Tobilla. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho de Estado y cuenta con el Diplomado de Actualización en Derecho Agrario por la UNAM y el Diplomado sobre Pensamiento Crítico en los Estudios Sociojurídicos por la Universidad de Oñati, España. Ha ocupado diversos cargos en la Conferencia Nacional Campesina, ha sido magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, asesora del oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria,
asesora en la Secretaría de Asuntos Agrarios en Chiapas y secretaria general del Gobierno del mismo Estado, entre otros. En el ámbito legislativo, se ha desempeñado como senadora de la República y diputada federal en diversas ocasiones, siendo actualmente integrante de la 56ª legislatura de la Cámara de Diputados, donde preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Diputada, tiene el uso de la palabra y bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar en esta reunión, en esta semana de transparencia, uno de los mayores ejercicios que los países que se dicen democráticos deberían llevar a cabo constantemente. Gracias al IFAI por esta invitación, a su presidenta, y únicamente señalaré algunas reflexiones con respecto a la experiencia nuestra en la materia para tratar el tema de transparencia y anticorrupción, en virtud de que hemos estado escuchando con mucha atención desde el día de ayer todas las intervenciones en el tema, y no quisiera ser muy repetitiva, a pesar de que creo que sí es necesario muchas veces estar recordando a partir de qué tiempo se han venido haciendo los esfuerzos en materia de transparencia, los esfuerzos en combate a la corrupción. Los impulsos y esfuerzos en esta materia, como todos ustedes saben, se inician en los años 70. Poco a poco se ha ido avanzando, aunque algunos señalen que el avance es muy lento y que no lo hay. Yo creo que después de no existir nada en todo el espacio mexicano, los pasos que se van dando son firmes. Se están abriendo dos caminos importantes. Se consolida la democracia, pero además se da un gran valor a los derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales más importantes del hombre es la transparencia, es el derecho a la información. ¿Por qué? Porque de ahí pueden surgir los demás. Todos los ciudadanos que tienen derecho a ver cuál es la información con la que se trabaja en este país, tienen con qué defenderse y tienen cómo poder progresar en su tarea. El desafío más importante para resolver este tema es cómo vincular la transparencia y el acceso a la información a una auténtica rendición de cuentas. Una rendición de cuentas de los gobernantes para mejorar y fortalecer la democracia mexicana. Para mí ha sido una gratísima experiencia en la Cámara de Diputados. He sido parte de diversas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado de la República y en la local. Y son distintos niveles de gobierno. Por eso me siento muy satisfecha con el logro que se ha obtenido al haberse aprobado con el esfuerzo tanto de este Senado de la República como de la Cámara de Diputados en la Ley de Transparencia que logramos el 2 de febrero, recientemente. Una reforma que únicamente se aplicaba en un nivel federal. Hoy estamos hablando de una reforma que obliga y que tendrá que cumplirse con el mandato en una ley general, en dos leyes generales, y se aplicará en todo el país. Y de hecho lo más novedoso es que baja a los municipios. Ese es lo más novedoso. Quizás muchos no tengan el valor de decirlo, pero hay que decirlo, que ha pasado. En muchas ocasiones se violenta el 115 constitucional. Se dice que no deberá haber una autoridad intermedia para llevar a cabo el ejercicio del gasto de los dineros que van a los municipios. Mas, sin embargo, no es así, No es así. En muchos de los lugares de los gobiernos se hacen convenios
para que se queden en la cabecera y no bajen a los municipios. Es una violación muy grave. Otro de los grandes avances que se dieron en esta, que hoy es ley, y una gran ley, una gran ley en la cual hay el reconocimiento quizás más que en México, en otros lugares, en otros países. ¿Y por qué una gran ley? Porque el ampliar los sujetos obligados era tema de grande debate, tema de muchos debates, sabiendo la importancia que tienen y el peso e intereses de los sindicatos. Se ampliaron hacia los sindicatos, se ampliaron los sujetos obligados en los fideicomisos, se ampliaron los sujetos obligados a los partidos. Hoy todos tienen la obligación de transparentar y la ley da la oportunidad de transparentar con calidad, no solamente de transparentar, sino con calidad como se requiere, porque no hay nada que detenga el que tengan que dar cumplimiento a esto. Pero a mí me parece que en la tarea legislativa, todos los que hemos pasado por este camino, sabemos que las dificultades no se dan en el impulso que le quiera dar un legislador. De diversos partidos, todos traemos nuestros propios conocimientos y sentimientos para querer consolidar los temas. Pero a veces no hay voluntad política, y sin la voluntad política muchas cosas no avanzan. A mí me pareció que vamos de gane, que la primera iniciativa que el presidente de la República llevó al Senado siendo candidato fue la de transparencia. Debemos de seguir conservando ese sentido de búsqueda de cómo combatir la corrupción. Yo insisto que al otorgar la autonomía al órgano garante de acceso a la información en México, logramos también obtener otras facultades. ¿Por qué? Porque sí, el órgano garante ya era, de por sí tenía autonomía de gestión, la tenía de decisión, sí, pero no la tenía como autonomía constitucional. Ese es uno de los grandes avances determinados en nuestro país. El poder, dentro de las iniciativas que se presentaron, el poder ejercer la atracción que también se valoró, así como la parte revisora en las resoluciones que se valoraron, dieron a conocer otras cosas que van más allá de lo normal. Cuando uno es legislador local, en la parte, cuando se legisla a nivel local, hay una gran preocupación todavía, porque se conceden los créditos, se conceden con el aval, desde luego van bien avalados. Todos, Banobras dice que sí, pero el siguiente paso ya no es de la Cámara de Diputados. El siguiente paso ya es del órgano de fiscalización, ya no depende de ahí. Este es otro de los grandes avances en esta ley del 7 de febrero. Porque al bajar a los estados en sus 3 niveles, se tendrá como vigilante y auditor a quien tiene la mejor autoridad, que es el pueblo, que es el dueño de los dineros públicos. Ese es el mejor vigilante, ese es el que verdaderamente le da fuerza a todas las iniciativas que tienen que ver en esto. Si hacemos un poco de reseña así muy pequeña, no voy a adentrar en mucho, pero que es muy importante hablar, que en este tema tenemos que tomar en cuenta todos los impulsos que vienen
de orden internacional. Los convenios habrán que checarse en orden internacional porque tienen mayores avances, porque se han estudiado otras cosas que van más allá de lo que aún no hemos caminado en México, pero que con precisión señalan que se tienen que aplicar. ¿Por qué? Porque las reformas cada día van logrando lo que todo legislador quiere, no solamente aprobarlas, sino que sus alcances sean efectivos hacia la sociedad. En este sentido, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia se encuentra pues íntimamente ligado al de rendición de cuentas, como ya lo señalaba. Este tema sigue estando vigente en toda la sociedad. Todo mundo pregunta a dónde van, en qué se gastan los dineros públicos que deben de tener un lugar efectivo en beneficio de la sociedad. Como respuesta a muchas críticas, como respuesta a muchas sugerencias positivas que se realizan en la sociedad, los legisladores realizamos foros y en la Cámara se han realizado foros. Se realizaron foros para aprobar la Ley de Transparencia y Anticorrupción, como se están realizando y se han llevado a cabo 2 foros nacionales y un internacional con respecto a la minuta enviada del Senado para efecto del combate a la corrupción. Un tema que tendrá que ver y tendrá que analizarse de manera conjunta con la propuesta también hoy de un fiscal de transparencia y anticorrupción. Son temas que se han estado trabajando en esto. En los últimos años se han dado avances, y aquí le cierro diciéndoles que los organismos encargados de garantizar la transparencia, sin embargo, tanto en el gobierno federal como en el estatal, a veces no hay una coordinación. Por eso me ha gustado esta Semana de Transparencia y los felicito, porque el día de ayer escuchaba las voces de algunos que vienen de los estados y con la experiencia de lo que allá se vive, más cerca de los asuntos y todo, que tendrían que trabajarse en conferencia con todo lo que se ve a nivel federal para efecto de lograr mejores éxitos. Agradezco esta oportunidad y por el tiempo, que es muy corto, no podría profundizar en más, solamente decirles que para la Comisión de Transparencia y Anticorrupción ha sido muy satisfactorio el transitar ahorita en una época de mucho empuje en este tema tan importante para el mundo, pero sobre todo tan necesario para México. Quien quiera tener un gobierno más creíble tendrá que trabajar en transparencia. Quien quiera parecer y ser democrático tendrá que trabajar más en el tema de transparencia y combate a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Arely Madrito Villa, por hacernos este recuento de bondades que tiene la reforma constitucional de febrero de 2007. El IFAI pone a consideración de usted y de todos los diputados y también de los senadores la propuesta que está en su mesa sobre las disposiciones normativas y reglamentarias que consideramos pudiesen tener ustedes presentes para materializar la bondadosa reforma del febrero de 2007. A continuación, daremos el uso de la voz al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Él es maestro y doctor en Administración Pública y en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Nueva York. Ha sido académico en el ITAM, en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE, y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En el extranjero ha sido profesor e investigador en diversas universidades, entre ellas Harvard, Georgetown y Americana,
En el ámbito del servicio público se ha desempeñado como coordinador de asesores de la Secretaría de Energía y de la Embajada de México en Estados Unidos. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral y actualmente es director general de Integralia Consultores, consultora especializada en temas de inteligencia política y legislativa, transparencia y gobierno corporativo. Bienvenido, doctor. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación al IFAI, gracias a los comisionados, a su comisionada presidenta, a todos los comisionados que nos acompañan el día de hoy de todo el país y a la comunidad de transparentólogos que tanto bien han hecho a este país. Y quisiera empezar con una reflexión que hizo la diputada Arely Madrid y que hice hace unos días en Tabasco, que me invitó el Instituto de Transparencia. No tiene que ver directamente con el tema, pero creo que es una reflexión global. El IFAI y los institutos de transparencia han hecho mucho por este país en materia de promover una mayor transparencia en México. Sin embargo, lo relevante no es la transparencia, sino la rendición de cuentas. Y me parece que así como podemos celebrar que la transparencia camine y se expanda, y con la nueva legislación está siendo así, me parece que hay un problema en traducir esa mayor transparencia en una mayor rendición de cuentas y en una menor corrupción. Lo dejo como una reflexión porque creo que la agenda 3.0 de la transparencia en México requiere traducir esta cualidad de los gobiernos en una mayor rendición de cuentas, en una mejor calidad de gobierno y en una menor corrupción. Y creo que en esa agenda, que no es responsabilidad de los institutos de transparencia, sino de otras autoridades, hay un rezago que es importante reflexionar por qué nos está alcanzando. Y entro al tema de esta charla. Quisiera retomar algo que comentó el diputado Fernando Zárate sobre las tuberías de la Cámara, porque me parece que es muy ilustrativo lo que dijo Fernando para tratar de entender este problema de una transparencia limitada, renuente a abrirse, que existe en los poderes legislativos en México. Y lo que dijo Fernando me parece que nos habla un poco de las resistencias y la lógica política que está detrás de esta problemática que no se resuelve a plenitud todavía. Y tiene que ver con el tema de la gobernabilidad política de los poderes legislativos en México. Y créanme que esto lo acabo de conceptualizar apenas hace rato que platicaba con Fernando en la sala de café, que en realidad el fondo del problema tiene que ver mucho con la gobernabilidad que hay en los congresos en México. Explicar con claridad, apertura y total transparencia en qué se erogan ciertos recursos del Congreso mexicano significaría un absoluto rechazo de muchos segmentos de la población del uso y destino de muchos recursos que no tienen necesariamente fines legislativos, sino que en ocasiones van a labores extra Congreso, a labores políticas de diversa causa. Por la otra parte, eliminar esos recursos no justificables desde el punto de vista legislativo podría poner al Congreso en un problema de gobernabilidad interna e incluso de problemas políticos al exterior del Congreso. Y esta reflexión política, que no es legal, sino política, la tenemos que tener en mente cuando nos desesperamos porque el Congreso permanece opaco en muchos de sus partidas de gasto. Y tiene que ver mucho con esto que Fernando Zárate hablaba de las tuberías del Congreso, que hacen gobernable que el piso del Pleno funcione con cierta gobernabilidad. Lo dejo como una reflexión porque esto nos lleva justamente a tratar de entender lo que ahora mencionaré. Es cierto que el Congreso ha tenido un enorme avance en materia de indicadores, en materia de transparencia. Lo que existe hoy con respecto a lo que existía hace 15 años es un salto cualitativo y cuantitativo muy significativo en cuanto a la información disponible. Yo recuerdo haber hecho mi tesis de doctorado en los años 90, en la segunda mitad, y era realmente un problema mayor poder conocer los integrantes de las comisiones. Simplemente un asunto tan elemental, tan fundamental, que ahora es algo de uso común.
ciertos indicadores, las páginas web que tienen ambas cámaras, hay un avance significativo. Y además el canal del Congreso, las redes sociales. Sin embargo, aquí no estamos para solamente festejar aquello que funciona bien y qué bueno que lo hace, sino para señalar rezagos a fin de que puedan corregirse. Y noto 3 rezagos. 1 en el tema presupuestario y de rendición de cuentas, 2 en el tema de la normatividad y 3 en el tema de comisiones. El primer problema es la falta de justificación clara de los presupuestos que solicita el Congreso mexicano. Esto es muy importante porque en el caso de la Cámara de Diputados, esta es la responsable de revisar la propuesta de presupuesto del Poder Ejecutivo y de los poderes públicos. Y si el Congreso va a hacer un buen trabajo en el proceso de aprobación presupuestaria, es indispensable que en su propuesta interna de gasto haya una justificación y una explicación metódica, clara y exhaustiva de por qué pide el dinero que pide. Entre 2014 y 2015 el Congreso Federal está pidiendo 1.266 millones de pesos adicionales, lo cual es un incremento de 10.22%. Creo que este aumento no es bueno ni malo en sí mismo, sino solo a partir de la justificación que nos puede dar el Congreso de por qué requiere 1.266 millones. Revisando la propuesta de presupuesto del Congreso mexicano, uno se encuentra con una enorme sorpresa, porque en la hoja de justificación de por qué se exige más dinero, hay escuetamente un párrafo de sustancia, no de motivación normativa o jurídica, en donde nos explican por qué esto se requiere. Quiero solamente leer un fragmento de un párrafo y espero que no se me pierdan, porque cuando yo lo leí la primera vez me perdí un poco, y dice lo siguiente. Esta es una de las explicaciones centrales de por qué el Congreso requiere un 10% adicional de recursos. Dice: debido a que el ejercicio fiscal 2015 coincide con la conclusión de las legislaturas 62, este proyecto de presupuesto incluye un componente importante, el cual coadyuvará a lograr el cumplimiento cabal de los compromisos contractuales y laborales adquiridos para el cierre de la legislatura 62, para ello, esta soberanía considera prioritario incrementar los recursos destinados a este rubro, los cuales son la base al apoyo de la actividad legislativa, punto y seguido. Lo que nos dice el Congreso es que necesita 1.266 millones para el tránsito de una legislatura a otra. Es entendible, pero creo yo que la transparencia empieza no por explicar cómo gastaste, sino en explicar para qué requieres los recursos que quieres gastar el siguiente año. Y creo que en el ejemplo del presupuesto que solicita el Congreso de la Unión para el próximo año, no hay claridad de por qué se requieren 1.266 millones y no 600, 900 o 1.800. Y este párrafo que acabo de leer es prácticamente el único párrafo que está en la propuesta de presupuesto del Congreso mexicano. Y esto es muy delicado y muy grave porque no solamente no se explica, sino esto le resta méritos, autoridad moral al Congreso para poder exigir explicación al Poder Ejecutivo y a los otros poderes públicos de por qué piden el dinero que piden. Dicen que rendir cuentas es contar cuentos para dar cuentas. No solamente es poner una hoja de Excel con los números, sino platicar y justificar por qué eso se requiere gastar. La narrativa, la explicación, contar buenos cuentos sobre las cuentas que uno quiere gastar es una parte muy importante y este es un asunto fundamental. En el proyecto de presupuesto para 2015, por ejemplo, se dice que para maquinaria y equipo agropecuario se requieren 14 millones de pesos. Buscando y analizando qué es maquinaria y equipo agropecuario, no hay ningún lugar en donde se explique por qué el Congreso requiere equipo agropecuario. 14 millones 2015 puede ser una cifra irrelevante en el contexto global del presupuesto de varios miles de millones, pero me parece que en sus términos es muy delicado que no se explique.
En 2014 se pidieron 9.5 millones para este rubro. ¿Por qué se requieren ahora 4.5 millones adicionales? Se establece, por ejemplo, que para un rubro llamado ayudas sociales, que no se puede conocer qué es ayudas sociales porque no hay explicación adicional, se requieren 6.5 millones de pesos para 2015, cuando en este año solo se requería 1 millón de pesos. ¿Por qué se requiere 560% adicionales en esta partida de ayudas sociales y qué significa? Pongo estos ejemplos a nivel micro, no por su impacto presupuestal ni por su monto, sino porque estos niveles micro son lo que van explicando cómo la agregación de todo esto constituye un presupuesto que no da una buena narrativa de por qué se requiere. El segundo tema que quiero mencionar del Congreso es el tema de los sobreejercicios presupuestarios. Y creo que presupuestar bien significa gastar lo que presupuestaste, y cualquier ejercicio sobre ejercicio indica un problema de planeación o de ejercicio del gasto. En 2012, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó 5.944 millones de pesos, pero gastó, de acuerdo a la cuenta pública, 6.261 millones. En 2013, el sobreejercicio fue cercano a 400 millones de pesos. Este tipo de problemas al ejercicio del gasto, que se desconoce la razón, me parece que es un segundo problema. El tercer problema en temas de transparencia y rendición de cuentas del Congreso mexicano tiene que ver con el tema de las subvenciones a los grupos parlamentarios, un tema que se ha abordado mucho en los últimos años, que el diputado Fernando Zárate ha abordado aquí y que no parece tener solución cercana. Para 2015, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados se solicitan 1.001 millones de pesos para subsidios y subvenciones. Y nuevamente, en ningún lugar de la propuesta, de la explicación del presupuesto, se explica por qué 1.001 millones y no 857 o por qué no 1.375 millones. Primer problema, no se explica por qué. Y si ustedes van a la normatividad interna de la Cámara de Diputados, encontrarán que se establece que la Junta de Coordinación Política establecerá el monto de las subvenciones a partir del número de legisladores por grupo parlamentario, pero no se explica cuál es el factor por el cual se va a multiplicar eso. ¿Por qué y bajo qué criterios se establece cuánto requieren los grupos parlamentarios como subvenciones, que reitero, son recursos adicionales a las dietas, a los salarios y a todos los capítulos de gasto que esto? Quiere decir que es probable que alrededor del 20% del gasto del Congreso mexicano que va al rubro de subvenciones a grupos parlamentarios es una de las muy pocas partidas, quizá es la única partida del presupuesto de egresos de la Federación que no es fiscalizable por la Auditoría Superior de la Federación, que no es explicable, que como dijo Fernando Zárate no hay que entregar ninguna sola factura, no hay que entregar ninguna sola comprobación y solamente basta la firma del coordinador parlamentario, una firma en una hoja que dice capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, suma lo único que se requiere para comprobar este gasto en grupos parlamentarios. Otro asunto importante es el asunto de la normatividad. Y aquí creo que Fernando también fue muy claro al decir que la Junta de Coordinación Política, y esto tiene que ver con el órgano de gobierno interno, tiene facultades de planeación, de administración, de ejecución y de supervisión. Y que el comité de administración básicamente lo que hace es ratificar, no supervisar lo que la Junta de Coordinación Política autoriza. Y los mecanismos de transparencia del Congreso mexicano están, por lo tanto, sujetos a las directrices de la Junta de Coordinación Política. Cualquier organización, sea empresarial, eclesiástica, política, requiere un esquema de gobierno corporativo que permita contrapesos internos para que alguien pueda supervisar las cuentas. Si tú haces tu presupuesto, tú apruebas tu presupuesto, tú gastas tu presupuesto y además tú supervisas tu presupuesto y tú autorizas tu cuenta pública, ¿qué clase de mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas puede existir al interior del Congreso? Ninguno. Hay un problema de diseño.
en la forma como se estructura el proceso decisorio al interior de los poderes legislativos en México, que son un obstáculo para la rendición de cuentas. No se puede ser juez y parte, y si la Junta de Coordinación Política decide todos los procesos, desde la presupuestación hasta la fiscalización, tenemos un problema de origen. Mientras no se cambie este esquema de gobierno corporativo al interior de los congresos en México, será muy difícil que el Contralor del Congreso, nombrado por cierto por la Junta de Coordinación Política, pueda llamar a cuentas a los legisladores, empezando por la propia Junta de Coordinación Política. Otro tema que requiere un trabajo importante es el tema de las comisiones, no solamente por la falta de información de cómo se gastan los recursos, sino por el personal de asesoría que trabaja al interior, por los recursos que gastan, por la duplicidad de funciones que en ocasiones se ejercen. ¿Qué se puede hacer ante este problema? A mí me da mucho gusto ver que en la propuesta que hace el IFAI y que se entregó el día de ayer a la Cámara de Senadores, se establece ya con precisión que los grupos parlamentarios son sujetos obligados de transparencia, una discusión de muchos años. No obstante, quiero resaltar que el hecho de que en esta nueva propuesta de legislación secundaria se incluyera esto, no será suficiente para que la transparencia sea plena por esta razón de la forma como se estructura el proceso de gobierno interno en el Congreso mexicano. Y sobre todo por lo que comenté al principio en relación a las tuberías del Congreso. Como parte del esquema de gobernabilidad y de disciplina al interior del Congreso mexicano, pasa por el manejo de los recursos, pasa por la asignación de dinero para fines legislativos y extralegislativos, habrá una enorme resistencia que irá más allá de lo que diga la ley secundaria. De tal forma que me parece pertinente reflexionar de qué mecanismos jurídicos existen para poder dar una batalla y ir logrando que los congresos en México puedan ir por la vía jurídica abriendo estos recursos que acabo de mencionar. Uno será necesariamente lo que resuelvan los institutos de transparencia en los estados y sobre todo el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información. Lo que hagan los comisionados será trascendente en los próximos meses porque cuando alguno de ustedes solicite información al Congreso de su estado o al federal, en algunos casos seguramente será denegada la información por falta de ley secundaria o finalmente por razones de inexistencia de la información y por lo tanto me parece que los criterios que establezcan los comisionados del IFAI será fundamental para ir abriendo brecha. La otra vía es explorar algunas vías jurídicas que podrían llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas, sin duda, es el juicio de amparo, al negarse un ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución. Creo que esa es una vía que vale la pena explorar. El tercero es materializar los acuerdos firmados por el Gobierno y por el Congreso mexicano en materia de Parlamento abierto. Respecto al Congreso, me parece que el tema central tiene que ver con la estructura de gobierno interno y con el hecho de que las juntas de coordinación política sean juez y parte. Mientras eso se mantenga, la transparencia tendrá límites. Segundo, yo hago una invitación a los legisladores mexicanos, que son los que deberán aprobar el presupuesto de 2015, a que hagan un ejercicio de exigencia y explicación de qué significa cada partida y cada rubro de su propio presupuesto interno. Les aseguro que si el Congreso mexicano es exigente en cómo aprueba su propio presupuesto y exige que las instancias internas expliquen y detallen estas partidas que no se justifican en la propuesta, la Cámara de Diputados podrá ir con más vigor, fortaleza y legitimidad a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2015. Me parecería incongruente que la Cámara de Diputados pudiera aprobar su propio presupuesto y el del Senado sin que esté explicado y justificado en qué se van a gastar estas partidas que acabo de mencionar. Y finalmente, felicitar al Congreso porque, como dijo la diputada Arely Madrid, la legislación en materia de transparencia es un paso adelante.
Ahora la legislación secundaria puede ser 2 pasos adelante, pero sobre todo creo que el Congreso debe predicar con el ejemplo. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ugalde y bueno, deja temas de revisión para el legislador, particularmente en lo que tiene que ver con presupuesto, normatividad y comisiones. Las intervenciones han sido coincidentes en materia de necesidad de justificar el ejercicio del presupuesto, subejercicio, subvenciones a grupos parlamentarios. De hecho, en las propuestas ya viene específico como obligación de oficio. Ojalá proceda esto, incorporarlas. Y bueno, la necesidad otra vez de integrar y hacer una revisión a la normatividad y a los órganos de toma de decisiones de las propias cámaras, desde su vertiente sustantiva como los órganos administrativos. Muchas gracias, doctor Ugalde. Enseguida continúa el profesor Robert Gregory. Él es licenciado en Estudios Humanísticos de la Universidad de Montreal, Canadá, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, y es doctor en Ciencias Políticas también por la Universidad de Texas. Actualmente trabaja en un libro que será editado por la Universidad de Cambridge sobre las políticas de las leyes de acceso a la información pública en América Latina. Sus líneas de investigación son en temas como la transparencia política, el acceso a la información pública, el movimiento de datos abiertos, las políticas legislativas, los medios de comunicación como una institución política, el papel del sector empresarial en la política de la buena gobernanza y la metodología cualitativa. Robert, agradecemos a nombre del IFAI su presencia y bienvenido. Adelante. Perdón, Gregory, una disculpa. Me comentaba el diputado Fernando Zárate extender una disculpa. Tiene una cuestión también legislativa, pero él procederá en el tiempo que considere pertinente, pero me pide una disculpa anticipada. Gracias. Adelante, Gregory. No está funcionando. Ahí, muy bien. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de los comisionados del IFAI y en particular las atenciones del muy merecido y nuevo comisionado Javier Acuña, ¿no? Gran amigo. Quisiera también felicitarles, mis queridos mexicanos, por el futuro Ley de Acceso General, ¿no? La cual es una iniciativa sin precedentes en el mundo, ¿no? El sistema de transparencia parece desde afuera, ¿no?, un verdadero cuarto poder aquí en México, ¿no? Antes de comenzar, también quiero expresar mi gratitud a la generosidad de esta muy estimada audiencia, ustedes, quien tendrá que sufrir durante los próximos 15 minutos mi portuñol entremezclado con acento inglés antes de escapar para un merecido almuerzo, ¿no? Soy canadiense residente de Brasil y estudioso de las leyes de acceso a la información pública en América Latina, y vine a México en 2002 a hacer unas investigaciones para una maestría, y en aquella época tuve la buena suerte de encontrarme con miembros del Grupo Oaxaca y comencé a seguir la historia extraordinaria, ¿no?, de la Ley de Acceso de México, ¿no? Desde luego hice un doctorado sobre la adopción de las leyes de acceso en toda América Latina, pero no hay nada que acerque el increíble desempeño de este país en términos de un compromiso institucional al acceso a la información pública y la transparencia, ¿no? Entonces, felicitaciones. Confieso que nos admiramos mucho México en este sentido, desde la perspectiva de Brasil, tanto como Canadá, y les felicito. Distinto de las otras presentaciones, voy a dar un panorama general de América Latina y con un foco en Brasil, y podemos comenzar ahora con la presentación, por favor. Bueno, entonces la presentación, solo aquí, ¿ves? Qué lindo. Aquí la presentación es dividida en 4 diferentes
partes, la situación actual de acceso a la información en América Latina, el dilema de la identidad oficial, y voy a explicar por qué es un dilema, ¿no? Y nuestras labores en Brasil, auditando básicamente el cumplimiento de una nueva ley que fue aprobado en 2011, ¿no? Y fue implementado en 2012. Y finalmente hablar un poco sobre el judiciario y el legislativo, retos generales y en términos muy generales, ¿no? Entonces vamos ahí a América Latina, que es la región que más adoptó las leyes de acceso a la información pública en tan poco tiempo, desde 2002, Perú, Panamá, México en este mismo año, y hasta ahora, hace un mes, Paraguay adoptó una mala ley, y era el país número 100 en el mundo de adoptar una ley de acceso a la información pública. Ustedes tienen que pensar que al comienzo de la década eran 35 países que tenían leyes de acceso a la información pública en el año 2000, entonces es una aceleración extraordinaria, ¿no? En América Latina solo falta Venezuela y Costa Rica, aunque Argentina y Bolivia solo tienen decretos que pueden ser obviamente abrogados. Costa Rica es un caso peculiar porque se adhiere al acceso a la información pública por la Constitución y algunas normas administrativas, pero no tiene una ley y ni tiene activismo para una ley de acceso a la información pública, ¿no? Bueno, aquí la resolución no es muy buena, pero aquí son las leyes aprobadas y básicamente los guardianes de las leyes, ¿no? Que son, en el caso de México, obviamente, es el comisionado con poder administrativo, son pocos, ¿no? También tienes ahí en el medio el ranking de los países en términos de la ley, la fuerza legal del acceso a la información pública. México es solo pasado por El Salvador, que acaba de pasar la ley en 2011. Pero seguramente cambiará después de la aprobación de la ley general, ¿no? Son solo 5 leyes que incluyen comisionados con poderes administrativos, el resto dependen de los tribunales, por ejemplo en el caso de Uruguay, ¿no? Y defensores o comisionados consultivos, que también es el caso de Uruguay, pero que no tienen poderes administrativos como tienen aquí, ¿no? Después quería mostrar algunos datos de facto que conseguimos recoger después de mucho trabajo, porque la verdad que son solamente 7 países que tienen datos sobre los números de pedidos en América Latina, ¿no? Un hecho alarmante, particularmente para países tan avanzados como Uruguay, ¿no? Y Chile es por lejos el líder en términos de pedidos per cápita, que se ve que tiene 2 pedidos por 1000 habitantes, que también es muy poco, ¿no? Pero Chile también es un país unitario, entonces la mayoría de los pedidos van para el gobierno federal, que no es el caso de México. Entonces los números, como mi amigo aquí Carlos Gregorio me informó, no realmente informan bien sobre el uso de las leyes de acceso a la información pública. De hecho, es difícil comparar las leyes de acceso a la información pública. Aquí tenemos las plataformas para emitir pedidos, solo tienen unos 4 países aquí, ¿no? Entonces realmente tiene un déficit de regulación, de facilitar la vida de los ciudadanos, ¿no? Mismo en países donde no es necesario presentar identidad, como en Chile, hay agencias y poderes que la requieren. Y estoy hablando de identidad formal, cédula, ¿no? Por ejemplo. La cuestión de la identidad es muy grave, como voy a explicar brevemente, ¿no? Aquí también son los últimos auditorías de acceso a la información pública. Como puede ver, los números son muy variados, el cumplimiento de la ley. En muchos países es muy bueno, Chile, México, Guatemala mismo, ¿no? Mismo Argentina, con solo un decreto, tiene una buena adherencia a la ley, pero tenemos que pensar también en términos de calidad, y no tenemos muy buenos datos sobre calidad de la información, ¿no?
Bueno, el problema de la identidad, que realmente no es hablado en los círculos de acceso a la información pública en términos internacionales, pero son 7 países que tienen este dilema de identidad. ¿Y por qué es un dilema? Porque hacer un pedido con cédula crea problemas en el sentido de que tenemos la hipótesis de que puede ocasionar discriminación y intimidación. Imagínate que usted es de un pueblo pequeño y quiere exponer corrupción que existe y tiene que se identificar por tu nombre, ¿no? Es un peligro tremendo, ¿no? Y especialmente en países como Nicaragua, El Salvador, Ecuador y mismo Brasil, ¿no? Entonces, en fin, puede desestimular el uso, y es muy claro en el caso de Brasil que ha desestimulado el uso. Había, por ejemplo, un intento de usar ciudadanos, de usar los mismos ciudadanos para hacer pedidos de acceso a la información pública y negaron participar en la auditoría por causa precisamente de ser identificados, ¿no? Entonces, desarrollamos un experimento de campo que puede ver aquí, ¿no? En el cual conseguimos la participación de un portero, ¿no? Y de una señora de limpieza. Y del otro lado tenemos un investigador de mi universidad, que es la Fundación Getúlio Vargas en Río, ¿no? Y entonces aquí vemos el CPF institucional, que es del investigador, y el CPF, que CPF es identidad, ¿no? No institucional, que es del portero en este caso, ¿no? Y había poca diferencia, 5% menos de respuestas, ¿no? La calidad era peor. Y aquí, en el caso de la identidad femenina, ¿no? Era una diferencia dramática. ¿Por qué la identidad es importante? Porque en Brasil yo doy clases para administradores públicos. Y tenemos la conciencia, y bueno, los administradores propios nos dicen, de que están haciendo Google para ver quiénes están pidiendo información, ¿no? Entonces, haces un pedido de información, te entran en Google, quién es esta persona, por qué quieren información, cuánta información puedo dar, cuánto puedo rescatar, no dar, básicamente. Y aquí son los tiempos promedios de respuesta por identidad. Y aquí también vemos una diferencia muy alarmante, que el CPF institucional tiene la información de forma mucho más rápido que el CPF no institucional, ¿no? En el masculino y también en el femenino. Entonces eran 27 días para el investigador del FGV, y para el institucional, este es masculino, y para el portero era 16 días para el investigador masculino y era 27 días para el portero, ¿no? Entonces casi el doble, ¿no? para recibir una respuesta. Bueno, aquí es una auditoría que hicimos sobre 8 jurisdicciones en Brasil, ¿no? Que son Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, las capitales de los estados, esos estados, el DF y el gobierno federal. Son 450 pedidos y obtuvimos una tasa de respuesta de 68%. Entonces, básicamente, 32% de nuestros pedidos cayeron en silencio, ¿no? Y la calidad de estos 308 respuestas era de 69% bueno. Entonces estamos hablando de menos de la mitad de los pedidos de acceso a la información recibieron respuestas buenas, ¿no? Y aquí es el plazo promedio, que no es una sorpresa, la mayoría cumplirán en 21 días. Tenemos 30 días para dar respuesta a un pedido de acceso a la información pública en Brasil, ¿no? Ahora, brevemente, quiero hablar sobre el tema de este panel, ¿no? Que es el judiciario, el poder legislativo. Judiciario no, el poder judicial. Estoy hablando portuñol otra vez, ¿okay? Y estamos haciendo una auditoría en Brasil sobre los salarios
del Poder Judicial, que están totalmente fuera de control. El decano de nuestra escuela, que era quien trabajó para el Consejo Nacional de Justicia en Brasil, confirmó lo que sacamos también de los propios PDFs que vemos en los sitios de web del Poder Judicial, y que los magistrados están ganando $50,000 por mes o más, que es casi 4 veces el techo constitucional establecido, ¿no?, en Brasil. Y son todos beneficios aparte, no es el salario integral, son beneficios, pero sumando los beneficios son cantidades de dinero público increíbles, ¿no? Entonces lo que hay es una transparencia opaca. Tenemos los PDFs, tenemos los datos, pero hay mucha jerga que no se entiende, y mismo el Departamento de Derecho a la Fundación Getúlio Vargas, una de las más conceituadas universidades en Brasil, no entiende lo que es la transparencia que están demostrando, ¿no? Entonces estamos haciendo pedidos y apelaciones para saber qué exactamente está siendo contado, ¿no?, en los salarios, ¿no? Entonces eran 200 pedidos totales enviados a todos los tribunales de Brasil, 63% respondidos, y con pocas excepciones responden con PDFs que no son procesables por máquina, ni tienen totales anuales. Entonces es muy difícil para nosotros, una institución con todos los recursos para examinar y dar una buena análisis, de realmente tirar conclusiones, ¿no? Entonces estamos en el proceso ahora de apelaciones, ¿no? Los retos generales para la transparencia legislativa y judicial. Hay que notar que los poderes, en términos teóricos de ciencia política, son los que menos tienen, los que se tienen menos confianza en el legislativo. Fuera de los partidos políticos, el Congreso, los ciudadanos confían menos en el Congreso de todas las instituciones, mismo las Fuerzas Armadas, etc. Y hay menos rendición de cuentas en el Poder Judicial, obviamente porque no son elegidos, ¿no? Y entonces es difícil sacarlos, ¿no? Y son, en términos generales en América Latina, en el mundo, son los menos normatizados o regulados por leyes de acceso a la información pública. Las leyes de acceso a la información pública tienden a tener un sesgo al poder ejecutivo, ¿no?, y no al legislativo, al judicial, ¿no? Entonces, para terminar aquí, quiero destacar algunas barreras contra el acceso a la información pública. La falta de plataformas es alarmante, y realmente un derecho que es poco practicado tiene que ser fácil para practicar. Entonces necesitamos en todos los países las plataformas que ustedes ya tienen en muchos sentidos, en el gobierno federal seguramente, el Zoom, el Infomex, etcétera, plataformas que son fáciles de usar, de hacer pedidos a la información, ¿no? Tenemos que eliminar el requisito de identificar, porque es muy grave. En México no se tienen que identificar por el nombre ni por el número, es un email, es lo suficiente, como debería de ser, ¿no? Y obviamente, como dijo ayer uno de los comisionados, tenemos que eliminar la cultura del PDF, precisamente porque, como el doctor Ugalde dijo, falta narrativos, ¿no? Los números en los PDFs no explican mucho ni son procesables, ¿no? Tenemos que tener más narrativos para explicar los números, que realmente sin contexto es imposible usarlos, ¿no? Y obviamente la jerga, como dije, es un problema. La transparencia legislativa es fundamental, ha mejorado mucho en los últimos años, especialmente en términos de votación, pero hace falta en muchos países de América Latina misma una transparencia básica de cuál diputado votó en cuál asunto, ¿no? Entonces se puede comprar los votos de ese sentido, una empresa puede comprar el voto de un diputado, el diputado vota y
básicamente impune, tiene impunidad en este sentido, ¿no? El Poder Judicial queda fuera de las discusiones del OGP, ¿no? El Parcería para el Gobierno Abierto, que básicamente está enfocando en el nivel federal, ejecutivo, un poco sobre el poder legislativo, ahora con un grupo de transparencia legislativo, pero el judicial realmente quedó afuera, entonces está quedando un poder realmente fuera de la transparencia y con un gran atraso en general en los países, ¿no? Y finalmente, este es del mismo tema, que falta colaboración entre los poderes para normativizar la transparencia, ¿no? Entonces, muito obrigado por su atención y bom almoço, ¿no? Sí, muchas gracias, Robert Gregory, por estas aportaciones y este mapeo latinoamericano que nos trae sobre las leyes y pedidos de información y obviamente ilustrar con el caso específico de Brasil, que tomaremos en cuenta aquí para prácticas y buenas prácticas en México. Bueno, también quisiera disculpar a la diputada Arely Madrid Villa, tienen sesión y agradecemos el que haya compartido con nosotros estas reflexiones. Enseguida daré el uso de la voz al consejero Manuel Ernesto Saloma Vera. Él es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, tiene un posgrado en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Algunos de los cargos que ha desempeñado al interior del Poder Judicial son juez primero de distrito en el estado de Veracruz, juez sexto de distrito en materia civil en el Distrito Federal, magistrado del Tribunal Colegiado del 12º Circuito, entre otros. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Ha participado en algunas publicaciones como Estudios en honor de Humberto Román Palacios, Apuntes de Derecho Procesal Civil Federal y en breve Análisis del Derecho del 17 de abril de 2008 al Código de Comercio, entre otros. Actualmente es consejero y presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido, maestro Manuel Ernesto Saloma. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a la doctora Jimena Puente de la Mora por permitir que el Consejo de la Judicatura Federal participe en esta Semana Nacional de Transparencia y gratitud que se comparte para todos los señores comisionados. Antes de abordar el tema, sí quiero hacer del conocimiento que el 18 de septiembre cambió a la presidencia de la Comisión de Transparencia. La detenta ahora el señor consejero Francisco Daniel Cabeza de Vaca, que por razones de salud no puede estar presente el día de hoy. El Poder Judicial de la Federación ha estado siempre inmerso. El Poder Judicial de la Federación ha estado siempre inmerso en la transparencia y su quehacer jurisdiccional. Esto es así debido a que la función que la Judicatura lleva a cabo se realiza siempre en silencio, habida cuenta que las decisiones que se toman y que indefectiblemente afectan a las personas en temas tan sensibles como sus derechos y obligaciones entre sí, en el aspecto familiar, en su libertad. Las decisiones que sobre este particular llega a realizar se hacen en ausencia de la participación ciudadana, que solo espera al final la decisión a la problemática que plantean a los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia. Sin embargo, debe señalarse que desde siempre las decisiones que se llegan a tomar sobre este particular, en forma especial, como lo define la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por disposición expresa constitucional en forma pública. Debo recordar también que por disposición legal algunos actos procesales que el juzgador realiza en los asuntos sometidos a su potestad los verifica en audiencias públicas, por lo que transparenta en ese sentido su quehacer jurisdiccional. La preocupación constante del Poder Judicial de la Federación es aumentar considerablemente el acto que realiza dentro de su quehacer jurisdiccional y transparentar con mayores decisiones y en mejor forma el desarrollo de su actividad.
pero no solo como una forma de rendición de cuentas, sino también como el de hacer ver a la sociedad cómo realiza la labor que constituye la encomienda que tiene en tratándose de la Administración de Justicia. Ilustra lo anterior que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en noviembre de 1999, emprendió el camino hacia una nueva ley de amparo, por virtud del desfase temporal existente en aquella de 1936, con la que en su momento presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requería necesariamente de ajustes indispensables para lograr la efectividad de ella y la absoluta garantía en los derechos individuales en aquel entonces de sus gobernados. El proyecto original se plantearon diversas situaciones encaminadas a transparentar la actividad de sus juzgadores y primordialmente a que la sociedad conociera el quehacer constitucional. De esta manera, no solo podríamos hablar de una legitimación del juzgador a través de sus sentencias, sino a través de su quehacer en sí mismo de orden jurisdiccional. De esta manera se propuso temas interesantes que ahora cobran plena actualidad a 14 años del proyecto de la nueva ley de amparo. Estos temas tan importantes son como los derechos humanos, la aplicación de los tratados internacionales, la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en forma pública y amén de un lenguaje llano y perfectamente entendible para cualquier gobernado en la estructura de sus sentencias. Podría mencionarse que esto era aún cuando no existía un camino muy abierto para la cuestión de la transparencia. En los últimos años, el Poder Judicial ha tomado un papel activo en torno a la transparencia y rendición de cuentas. De ahí que a propósito de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se emitieron acuerdos específicos y el reglamento conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objeto de regular el acceso a la información judicial en dichos ordenamientos y se establece el carácter público de la información que se encuentra bajo custodia. Además que se reglamente y se prevé los procedimientos para el manejo de la misma y se precisan las instancias para garantizar que la sociedad acceda a esa información. La transparencia judicial se enfoca sobre todo al acceso de la información respecto de juicios seguidos ante los órganos jurisdiccionales. En específico, el derecho a conocer las sentencias o las actuaciones que van emitiendo los juzgadores. En el 2013, de 6.097 solicitudes de acceso a la información, el 75% fue de naturaleza jurisdiccional, el 25% restante de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Destacan aquí las peticiones sobre los datos estadísticos, la normativa de la institución y los procedimientos de responsabilidad administrativa de todos los servidores públicos. La gestión de los juzgados y tribunales va mucho más allá de poner información a disposición de la sociedad. Se trata de buscar mecanismos que permitan que la ciudadanía tenga una mejor comprensión de las tareas que estos llevan a cabo y también tiene que ver muy específicamente con la rendición de cuentas y el fortalecimiento a través de su actuar. La mayor parte de las instancias jurisdiccionales requieren perfeccionar sus fuentes de información y los mecanismos para que los gobernados puedan acceder a esta. Y de ahí que la estadística judicial es un elemento eficaz para mejorar y medir el desempeño de los órganos jurisdiccionales, así como para estimular la calidad y agilidad en el trámite y resolución de los asuntos. De ese tiempo a la fecha, y con motivo de las reformas constitucionales y legales que han venido a solventar estos temas, el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración del Poder Judicial de la Federación, ha incrementado su preocupación sobre la transparencia, no solo de sus jueces en el aspecto jurisdiccional, sino en el orden administrativo, función que esencialmente le compete. Es decir, que el contribuyente conozca perfectamente en qué se gasta el presupuesto de la Federación que se asigna al Poder Judicial Federal, para que cumpla con su cometido. Y esto implica señalar y dar razón, que yo diría dar cuenta pormenorizada del por qué se crean órganos jurisdiccionales, del por qué los lugares específicos de estos y las adquisiciones sobre tema administrativo que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Comisión de Administración. Estimamos que en esta medida el Poder Judicial de la Federación, al efectuar su comportamiento como lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo
transparenta su quehacer y rinde cuentas a la sociedad, con lo que estamos ciertos habrá de acrecentar la confianza de la sociedad en esta institución. En el marco del Cuarto Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional, que se verificó del 1 al 3 de septiembre de este año, y segundo, realizado en forma conjunta por los 3 órganos del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer una herramienta de la que antes de que este seminario se llevara a cabo, solo era de un consumo interno del propio Consejo de la Judicatura Federal. Me refiero al tablero de control que refleja la realidad en tiempo real de todos los órganos jurisdiccionales que administra el Consejo de la Judicatura y a través del cual se puede saber el estatus del asunto en específico que interese a la ciudadanía, el titular a quien se le ha encomendado su decisión, el comportamiento procesal del juzgador y su actividad específica como juzgador. Lo importante de esta nueva herramienta creada por la Visitaduría General como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y alimentada por las visitas de inspección, que dicho sea de paso es otra forma de regular la transparencia y la actividad de los juzgadores a través del órgano de control que es el Consejo de la Judicatura Federal. Y estas visitas de inspección se realizan a los juzgados de distrito, a los tribunales unitarios y a los tribunales colegiados de todo el país. Así, es factible conocer el estado de un asunto y la participación jurisdiccional de quien lo tiene para su solución. Es que la ciudadanía, además, puede consultarlo directamente y tener acceso a esa información que requiera. La transparencia es importante para el Consejo, tan es así que la contraseña para poder ingresar es sumamente sencilla, es transparencia. Esta herramienta está en uso en forma interna desde hace 3 meses aproximadamente y está programado que a finales de octubre se dé acceso al público en general, al cual podrá acceder con toda facilidad. La información que se visualiza es de 2011 a la fecha y es importante destacar que los indicadores pueden cambiar de acuerdo a los requerimientos de la sociedad previo al análisis de estos. Con la puesta en marcha del tablero, lograremos que tanto la sociedad como los particulares que conozcan cuántos asuntos ingresan y egresan en un periodo específico, cuáles son los sentidos de las resoluciones que se emiten y cuánto tiempo se tarda un juez o un órgano jurisdiccional colegiado o unitario en resolver determinado asunto, esto sin que el consultante sea parte en el juicio. Toda la sociedad lo puede efectuar. El Poder Judicial podrá avanzar y alcanzar el reconocimiento público si lleva a cabo una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas. Consolidar la confianza de los jueces y magistrados es hacer que se consolide también totalmente la confianza de la sociedad en este órgano de control. Desde el día de ayer, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la auditoría que está celebrando y llevando a cabo al Consejo, está tomando datos del sistema en las instalaciones de la Visitaduría Judicial de este tablero que nosotros llamamos de control. Los auditores han manifestado que es una excelente herramienta y que ninguna institución gubernamental cuenta con ella. Paralelamente tenemos los sitios de Internet que continúan con los espacios específicos para satisfacer las obligaciones legales de transparencia y acceso a la información. Esta es una de las herramientas creadas por el Consejo de la Judicatura en beneficio de la sociedad, pero debo señalar que con motivo de la nueva estructura del Instituto Federal de Acceso a la Información y la construcción que habrá de hacerse en la nueva ley de la materia sobre estos temas de transparencia, es indiscutible que esto impactará en las comisiones de transparencia de los 3 órganos que integran el Poder Judicial Federal: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Judicatura Federal, que necesariamente obligará a llevar a cabo una reestructura de las mismas, de sus comités que la integran, así como de la actual que ha venido desarrollándose bajo el marco de la Ley de Transparencia del año 2002. Y que habrá de incidir en el comportamiento de estos nuevos órdenes legales para hacer más eficiente su reglamentación y más fácil su acceso para la ciudadanía. No debe perderse de vista que la transparencia judicial total no es posible
ya que existen circunstancias que justifican que cierta información se reserve del dominio público en razón de que puede afectar otros valores jurídicamente tutelados, como lo son, por citar alguno, el derecho a la intimidad, por considerar que la difusión podría entorpecer el desarrollo para la solución del caso concreto. Por ello resulta de suma importancia desarrollar principios comunes que permitan discriminar la información reservada o confidencial, siempre bajo un criterio de excepcionalidad, para lo cual es fundamental la capacitación de los impartidores de justicia en torno de los contenidos específicos de las disposiciones legislativas en materia de transparencia y acceso a la información, como se hizo en el reciente Seminario Internacional de Transparencia y con los cursos que se dan a los servidores públicos sobre estos temas. La importancia de que el Consejo de la Judicatura Federal garantice a la sociedad esquemas de transparencia y rendición de cuentas verdaderamente hace efectivos para poder estar en aptitud de saber cómo se gasta, cómo se selecciona a los jueces y magistrados, cuál es el comportamiento de sus servidores públicos y sobre todo, cómo son los criterios con los que se resuelve. En este aspecto y bajo esta situación, debo decir que la preocupación de estos tres órganos es cuál es el futuro de la Comisión de Transparencia, de la Unidad de Enlace y del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en el nuevo ordenamiento procedimental que habrá de regirles, qué criterios habrán de establecerse para que sean acordes al Instituto Federal de Acceso a la Información y sobre todo lo relativo a la implementación de la capacitación y cursos virtuales y presenciales que en estos temas hasta hoy se realizan conforme a la ley por el Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que se considere que sea de vital importancia la celebración de esta Semana Nacional de Transparencia, que en el marco del Día Internacional de Derecho a Saber, que se conmemoró mundialmente el 28 de septiembre, para la aportación de todos los elementos, experiencias y propuestas que los servidores públicos especialistas nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y órganos garantes de la transparencia del país aporten para la aprobación de leyes generales, no solo en materia de transparencia y acceso a la información, sino también en la protección de datos personales y el tema relativo a los archivos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto Saloma, por compartir con nosotros estas experiencias en materia judicial y obviamente compartir estos mecanismos de transparencia que han llevado a cabo para la toma de decisiones de los propios jueces, y tema coincidente con el Poder Judicial, pues es la parte presupuestaria sobre toma de decisiones, toca temas importantes, adquisiciones, que me parece que es importante facilitar estos procesos y transparentarlos en la toma de decisiones. Daré 5 minutitos porque hubo varias preguntas para que nuestros panelistas cierren y concluyan su exposición. En primer cuenta, al doctor Ugalde, por favor. Muchas gracias, contesto lo más breve que pueda. Me pregunta Alberto Pantoja si es necesario sancionar a los grupos parlamentarios por no rendir cuentas. Sí, por supuesto. Bajo el esquema actual es muy difícil que ello ocurra, por lo que mencioné anteriormente de que la Junta de Coordinación Política es juez y parte, y por lo tanto en ese esquema es imposible que el Contralor Interno del Congreso, que es designado por la Junta de Coordinación Política, vaya a sancionar a su jefe. De forma que eso no es viable en este momento, es políticamente imposible que ocurra, pero lo que debería de suceder es que evidentemente si la autoridad última en el Congreso son los propios legisladores, que el negar esa información tuviera como sanción a los propios legisladores mediante procedimientos administrativos y eventualmente incluso de responsabilidad política. Eso es imposible en el esquema actual. Comento simplemente el caso muy preocupante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en 2011 en su ley de transparencia que los grupos parlamentarios de este órgano serían sujetos obligados. Desde 2011 los legisladores de esa asamblea han violado una y otra vez la ley sin que haya ninguna consecuencia sobre esa falta. Y una y otra vez, cuando se piden cuentas, no existe absolutamente nada. Por cierto, en este tema quiero resaltar que la Asamblea Legislativa del DF firmó desde hace más de un año un convenio de transparencia
para que hubiese avances en la materia en este órgano legislativo, y a pesar de haber un compromiso público, un compromiso social, un compromiso incluso con algunos organismos de la sociedad civil, los resultados son demasiado escuetos, y en este tema central que es cumplir la ley de transparencia, simplemente cumplirla, que todos los funcionarios, servidores públicos están obligados a hacerla, hay una violación constante sin que haya consecuencias. Se dice que si ha habido alguna sanción a algún funcionario, servidor público de la Cámara de Diputados por no dar información. No creo que lo haya habido, no estoy seguro, pero les aseguro que no debe haber habido ninguna sanción en los últimos años en este tema. Más que proporcionar información, sería necesario que se supiera del gasto excesivo de diputados, delegados y senadores en la promoción de su imagen personal, espectaculares, bardas, radio. Por supuesto que sería muy deseable, no ocurre así, tampoco ocurre en cuanto a partidas que se dan a los legisladores para gestoría social, para informes legislativos, entre otros. Sería muy deseable, sí. Hay algunas otras preguntas que giran en temas semejantes. Muchísimas gracias. Adelante, Gregorio. Gracias, doctor Ugalde. Adelante, Gregorio, por favor. Bueno, recibí la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío que debe enfrentar básicamente el grupo de acción en Latinoamérica cuando existe una gran diferencia en el marco normativo que regula el acceso a la información pública en estos países? Y yo creo que tenemos que buscar imperialismo de México, ¿no? Tenemos que, ¿no? El IFAI tiene que hacer sus misiones como ha hecho, de hecho, ¿no? En Guatemala y otros países para realmente ayudar a los países de América Latina de reformar y implementar las leyes de acceso a la información pública. Es la única solución que en que puedo pensar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias, Gregory. Pregunto al maestro Salma, pero me dice que hasta ahí la conclusión. Agradecemos mucho a nuestros panelistas y sobre todo a ustedes por la atención, y entregará a nombre del IFAI un reconocimiento. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.